Virgo, terminó el año. Vamos a ver las revelaciones para los meses que vienen, octubre, noviembre y diciembre. Quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y mira, ya en octubre, el arcángel que quiere hablarte está aquí, es el arcángel Ariel, la carta del 3 de oros. Octubre, Ariel te declara que va a ser un mes lleno de muchísimo amor por lo que haces, de muchísima pasión por tu vida. También te habla de crecimiento personal y profesional sobre todo. El arcángel Ariel va a estar ayudándote a colaborar y trabajar con otras personas, trabajar con equipo de una manera positiva durante este mes de octubre. Va a haber una gran colaboración, una gran cooperación a tu alrededor, en donde juntos van a alcanzar grandes proyectos, grandes metas. Tus energías durante el mes de octubre, vamos a ver. Tenemos la carta de la totalidad. ¿Ves? Estas dos personas están alcanzando todo te habla de que esa parte que le hacía falta, la última pieza para encajar y completar el rompecabezas, llega a tu vida. Eso puede ser en la forma de una persona con la quien vas a estar haciendo un proyecto, de alguien con quien vas a estar trabajando, de una nueva idea, pero lo que sentías que le hacía falta a tu vida para dar el siguiente paso concreta y te llega en este mes de octubre. Fíjate, también me están indicando tus guías que para algunos de ustedes hay algo que tú sientes que te hace falta, o alguien que tú sientes que te hace falta, más que todo por la línea de hermanos, tíos, sobrinos de familia, hijos, nietos, alguna mascota tal vez que por alguna razón no has podido ver, vives en otro lugar. Durante el mes de octubre veo un reencuentro también entre alguien que a ti te hace falta. Me mantienes al tanto en los comentarios o en mis redes sociales @jtarot7 para ver cómo es que se concreta eso en tu vida. ¿Qué más viene en el mes de octubre para ti, Virgo? Oye, la carta está en saltarinas contigo, ¿eh? Tienes la carta de el Sota de Espadas. Y con esto recibo el mensaje, mira, te salió al revés, de que finalmente puedes dejar de estar tan a la defensiva. Hay algo, por alguna razón, para cada uno de ustedes va a ser diferente, que te mantenía siempre como que, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Sabes? Ahora te veo durante el mes de octubre con mucha más calma, con mucha más tranquilidad, en un ambiente en donde te vas a sentir bastante segura, bastante seguro, en donde te vas a dar cuenta de que ganas mucho más con miel que con limón. A menos que estés haciendo una margarita, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Ganas mucho más con dulce, con amor, con energía positiva a tu alrededor, que con esa energía de agresividad que veo que de alguna forma u otra vas a como bajar las armas. O alguien a tu alrededor también que estaba a la defensiva contigo, que cada vez que tú decías algo por traumas del pasado, se sentía atacada o atacado. Eso llega como a un acuerdo. Podría ser alguien también con quien trabajas, que de alguna manera u otra se puede sentir siempre como que estás cuestionando su trabajo, su ética. Todo eso se resuelve. ¿Qué más viene para ti durante este mes de octubre? Tenemos la carta del juicio y también la carta de la sacerdotisa. Aquí va a haber un llamado muy importante con esta energía del juicio. Alguien podría estarse comunicando contigo, podrías estar recibiendo una llamada o podrías estar siendo seleccionada o seleccionado. Alguien podría escogerte para hacer algo. Y eso podría sorprenderte porque tal vez esa persona que va a escogerte o va a confiar en ti era alguien que anteriormente estaba como que tú sentías que en conflicto contigo o en dificultad contigo. Pero siento que principalmente aquí hay una relación también que podría estarse arreglando en base al amor. Puede ser relaciones con padres también o con abuelos, depende de quién está viendo esta lectura. La sacerdotisa te indica de que me colocan la imagen de una agenda con un candado, como un diario, un journal, un candado y una llave. Y eso me hace referencia a que podrías estar encontrando secretos de tu corazón, encontrando secretos en tu energía a tu alrededor, o alguien podría a tu alrededor estar confiando en ti también, confiando sus secretos en ti. Es importante durante el mes de octubre que sigas a tu intuición con esta energía de la sacerdotisa. Conectas con tu intuición y te veo de alguna manera u otra también apoyando y ayudando a otras personas de una manera más espiritual. El consejo de parte de tus guías para este mes, vamos a ver, tienes la carta de si tú crees. Fíjate, justamente te hablé de esto con una energía de estar ayudando a otras personas con algo mucho más espiritual, y justamente el consejo de tus guías es tienes que creer. Si tú crees, se hace posible. Si no lo crees, no se va a hacer.
Porque es la energía en la que tú te estás entonces envolviendo. En vez de una energía de yo creo, tengo fe, va a ser así. Si tu energía es, nada, que va, eso no va a pasar, nada, que va, nada, a mí siempre me pasan las cosas, pero todo al revés, todo malo. No, eso es la energía que estás llamando. ¿Cuál es el mensaje de parte de las cartas del propósito de vida? Que puede ser literal tu propósito de vida y esto podría estarte dando claridad o podría decirte qué hacer para elevar tu energía. Veamos. En el mes de octubre, el medio ambiente. Conectar con la naturaleza va a ser importante para ti. Tal vez tú tengas algún tipo de proyecto o misión, eso es lo que vas a estar trabajando, que vas a estar colaborando para limpiezas de playa, limpieza del medio ambiente, plantar más árboles. Hay algo que tiene que ver con el medio ambiente y tú como un propósito de vida también. Pues te indican de que eres un ángel en la tierra, eres un ángel de la tierra que está aquí para proteger, para cultivar, para nutrir y enseñar acerca de la naturaleza y también acerca de los animales. Así es que hay algo con algún proyecto para ti, Virgo, con el medio ambiente. Puede ser incluso que durante el mes de octubre te sorprendan si estás trabajando en algún lugar y te digan, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un proyecto de reciclaje o un proyecto de plantar árboles. Y eso podría estarte pasando en octubre o tal vez ya te están dando esa noticia. Y si esto te marca a ti, es porque podrían a ti ponerte a cargo de ese proyecto. Te va a ir muy bien, confía en ti. En el mes de noviembre, ¿cuál es el arcángel que te acompaña? Vamos a ver. El arcángel es el arcángel Azrael. El número divino que te da es el número 13, así que presta atención durante el mes de noviembre. También a los días 13 te indica que es el momento de soltar el pasado. Se te va a caer una gran carga que llevabas sobre tus espaldas. Y ahora viene un momento en el cual, por medio de tu fe, tu confianza en Dios y el universo, se te abre un nuevo camino por completo de felicidad, de alegría, de paz y de armonía para ti. Virgo, también me están marcando de que hay un ancestro, un ser querido tuyo que podría durante el mes de noviembre estarse manifestando durante tus sueños. Así es que préstale mucha atención a tus sueños durante el mes de noviembre, pues hay un ser querido desde el más allá que va a estarse comunicando contigo, principalmente para dejarte saber que está bien. Pues para algunos de ustedes tal vez este sea el mensaje. Si has entrado a este video esperando recibir un mensaje de un ser querido, está bien, me está indicando para ti. Y sobre todo te va a dar confirmaciones. Me marca también fuertemente una pluma blanca. Vas a ver una pluma blanca volando. No es que la vas a ver en el piso, volando. Esa es la señal de parte de tu ser querido que está desde el más allá. Tus energías, vamos a ver, durante el mes de noviembre. Y ahí están, rapidita, salió la carta. Es la carta del aislamiento. Tiene sentido porque que te sientas con esa energía del aislamiento, esa energía de soledad o de tristeza, cuando justamente la carta anterior te está hablando de un ser querido que desde el más allá se va a manifestar y te vas a dar a saber que está bien. Así es que durante el mes de noviembre, ese aislamiento o esa soledad que tú has podido venir sintiendo termina. Pues me marca una energía de sentirte como reconfortado, de sentirte como... Me marca una energía de alguien, un abrazo que vas a estar recibiendo que va a ser importante para ti. Así que toda esa energía de soledad, de sentirte que estabas aislada o que las cosas no estaban funcionando, queda atrás, termina. Bien, vamos a ver la predicción para ti. Si quieres una consulta privada conmigo, te invito a que visites mi página web jtarot7.com. Ahí te aparece cuando tengo disponibilidad y puedes escoger cuando tengo disponibilidad la lectura que más se adapte al mensaje que quieres recibir. En noviembre tienes la carta del Caballero de Oros y ahí vamos a ver las otras dos cartas también. Aquí hay una oferta, una propuesta. Me marca una energía que justo cuando tú pensabas que las cosas no se iban a dar en el mes de noviembre, te llega alguien con una propuesta que te rescata, con una oportunidad que tú dices, wow, sí, la tomo, no hay ningún problema. Para poder vencer esa energía de la soledad o esa energía del aislamiento, que me indican que anteriormente si esta propuesta te hubiese llegado, tal vez te llegó incluso en un momento y la rechazaste, pero en esta ocasión, en el mes de noviembre, las cosas están alineadas, la situación está alineada para que la puedas tomar. Tienes también la carta del 7 de espadas y la carta del 8 de copas. Mira, noviembre también puede ser un mes en donde aquí hay arrepentimiento de alguien que no te escogió a ti.
Una persona que te dejó ir, o un trabajo, una oportunidad que te dejaron ir, se la dieron a otra persona. Ahora ellos están arrepentidos. Y en el mes de noviembre te va a llegar a ti información de que esa persona que te dejó, que no te tomó en cuenta, que te echaron a un lado, se arrepiente. Pero ya tú estás encaminado hacia un mejor camino. Con esta carta del 8 de copas, tú dices así, bueno, no me interesa. Perdiste tu oportunidad, o esa empresa perdió su oportunidad. Yo tengo un nuevo camino que ya se abrió para mí porque creí en Dios, creí en el universo, creí sobre todo en mí, o sea, en ti. Aquí está esa energía. Tú dices, muy bien, ¿te arrepientes? Bueno, qué bueno, arrepiéntase. Yo cojo mi camino, tengo una mejor oportunidad alineada enfrente a mí. El rechazo, recuerda, siempre es protección divina. Así que si durante el mes de noviembre te llegas a sentir con esta energía de aislamiento, de soledad, porque alguien o una oportunidad de trabajo se bloqueó o te rechazó, no te preocupes. Esa oportunidad no era para ti. Por eso se rechazó, porque no era para ti. La que viene, esa es la que te va a poner a ti en la cima. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías para el mes de noviembre? Tienes la carta, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Tienes la carta de oportunidades. Las oportunidades te van a llover, te van a caer del cielo. Oportunidades de nuevo trabajo, oportunidades de nuevos lugares, oportunidades de relaciones, oportunidades de nuevas amistades, de las que tú estés necesitando durante el mes de noviembre. Dios, el universo, sabe lo que necesita tu vida. Te van a estar lloviendo del cielo. Te van a estar cayendo oportunidades, no te van a faltar. Así que, importante, yo siempre les digo, yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas. En noviembre hay un rechazo, hay una oportunidad que se cierra, hay una oportunidad donde te vas a sentir como que ¿qué pasó aquí? No es que venía todo bonito. Tómate el momento que necesites para, procesar esa información, pero levántate de vuelta porque lo que viene es mejor para tu vida. Y es importante que recuerdes estas palabras de tus guías. No te decaigas cuando este rechazo pase en noviembre, porque no era para ti. Lo que viene te va a dejar con la boca abierta de alegría y felicidad. El propósito de vida. Durante el mes de noviembre las cartas te indican abundancia infinita. Abundancia infinita. Muy rara vez esta carta sale. Y aquí está para ti, Virgo. Tu propósito de vida hacia el nuevo lugar en el cual te vas a estar dirigiendo después de este rechazo te garantiza que vas a tener apoyo divino por el resto de tu vida y que vas a estar viviendo en el propósito, en tu propósito. Fíjate, las mariposas monarcas son muy importantes para ti, me están llamando la atención, van a ser también señales de tu vida, las mariposas monarcas cuando las veas. Y tu vida va a cambiar increíblemente. ¡Qué energía más espectacular! Así que ánimos, arriba esos ánimos, no te vayas abajo. Si ahorita te estás sintiendo así, levántate, porque el mes de noviembre las cosas vienen de una manera increíble para tu vida. ¡Ánimos! En el mes de diciembre vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña y se acabó el año. Pues aquí en la lectura, se acabó el año. Te acompaña el arcángel Miguel, 8 de espadas. El número divino para ti va a ser el 8 y los días que vayan con 8 también en el mes de diciembre, el día 8, 18, 28. Presta atención a esos días. En octubre los días con 3, el día 3, 13, 23, 30 pueden ser importantes para ti también. Mira esto, diciembre es un mes en donde se abren nuevas puertas para ti, en donde te liberas, en donde eres libre. Al tomar decisiones con fe, con fortaleza, con coraje, te van a llevar a una vida increíble para ti. Donde no veías las cosas con claridad, en el mes de diciembre se cae una venda y te permite que veas las cosas ahora con esperanza, con luz, con futuro. Vas a ver tu futuro, vas a ver hacia dónde vas. Tus energías. Durante el mes de diciembre, Virgo, tenemos la carta de la paciencia. Has estado esperando por algo. Y tú pensabas tal vez que eso no se iba a hacer realidad y la paciencia va a ser recompensada. Así es que a tomar las cosas con calma. La predicción para ti durante el mes de diciembre. Oye, ya las cartas quieren hablarte. Mira esta belleza. El emperador, y ahorita revelamos las otras dos cartas. Diciembre es un mes en donde vas a estar en control, vas a estar al mando.
Vas a estar, me colocan la imagen así que vas a estar a la cabeza de la mesa. Y me viene esta frase de Betty la Fea, donde Betty, cuando está en una reunión, ella dice, no importa dónde yo esté sentada, la cabeza de la mesa siempre está donde yo esté sentada. Esa es la energía que me marca para ti con esta carta del emperador. En donde tú estés, tú arrasas con todo, tú llamas la atención, tú vas a estar al mando, no importa. Y eso parece que eso de la mesa va a ser importante, pues tal vez alguien en alguna reunión familiar o en alguna reunión de trabajo se quiera sentar a la cabeza de la mesa cuando tú eres quien está dirigiendo la reunión. Recuerda esa frase, no lo tienes que decir para que no vayan a decir que estás conflictivo. No lo tienes que decir, pero recuerda que la cabeza de la mesa está donde tú estás sentada, donde tú estás sentado. Y eso te marca en diciembre que va a ser importante. Mira, hay una energía también, me indican, donde podrías tú estar realizando algún evento, alguna reunión, alguna cena, y alguien se va a querer llevar el crédito de que, no, esto lo hice yo. No tienes que ponerte a ese nivel de esa persona. Eso tú sabes que lo organizaste tú y el reconocimiento y la energía va a ser tuya. Manténme al tanto en los comentarios cuando esto se puede estar dando. Tienes la carta de la luna también en el mes de diciembre y la carta del caballero de bastos. Te veo con temor durante el mes de diciembre de dar algún paso. Te veo con cierta energía de duda, de lo hago, no lo hago, doy el paso, no lo hago esta reunión, no la hago esto, no lo hago. Con la carta del caballero de bastos te veo que tú superas ese temor, superas ese miedo. Por eso es importante que vuelvas a ver esta lectura cuando llegue este mes, para que cuando tengas este temor de decir, voy o no voy, lo hago o no lo hago, sepas que esta carta te indica, tú dale. Si es por temor y por inseguridad, no, echa eso a un lado. Tú dale, esta oportunidad es para ti. Y para cada uno de ustedes puede ser algo diferente. Mira que esta línea también, es que veo que en los siguientes 3 meses, algunos de ustedes vas a tener te vas a despertar un día de estos 3 meses y tú vas a decir, tengo que cambiar todo tengo que cambiar, mi vida, toda la voy a cambiar. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a empezar a hacer aquello, voy a empezar a hacer ajustes aquí. O sea, va a ser un día que te despiertas y como que cambia un switch de la nada, que cambias todo. Va a ser como que bien radical. Ánimos, todo va a salir bien. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías para el mes de diciembre, terminando el año? Dice, comunícate claramente. Haga lo que hagas, siempre comunícalo de una manera clara y eficiente. Que tu comunicación no se preste para malinterpretaciones, que todo quede claro. Y me marca también algo de que se podría omitir. Presta atención, durante estos 3 meses hay algo, principalmente en diciembre, que podrías omitir. No omitas nada. Como por ejemplo poner tu nombre en unas invitaciones, como que, no, ¿para qué voy a poner mi nombre? Ponlo. Si eres tú quien está organizando, ponlo. Hay algo de eso, que no omitas. Y el mensaje de las cartas del propósito de vida para el mes de diciembre te habla de, mira, la escuela. Para algunos de ustedes podría indicar que la respuesta que estás buscando requiere de que tú regreses a la escuela. Tal vez esa es la decisión que vas a tomar para terminar unos estudios o para iniciar unos estudios, una nueva carrera. O podrías convertirte en maestra o maestro, ya sea de lo tradicional, educación tradicional, o tal vez de una línea mucho más holística, así como más espiritual, pues. Está esa energía para ti. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas estos últimos 3 meses del año. A vivirla y disfrutarlo, que estos meses sean los mejores de tu vida, decretado para ti. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz, progreso, salud y abundancia infinita. Bendiciones.